Mariano, ¿Perdón? que hagas coa Pablo Mariano, Ah, sí. porque es que Mariano a veces se olvida de las Buenas cosas, como, tardes. bueno, como todos nosotros, podemos olvidarnos de las cosas. Pablo está gozando en Andalucía. Bueno, pues empezamos entonces. Pues bueno, y tenemos a Fernando Rossi, que ha venido a darnos una estupenda charla, la importancia de las armas de cría en la cuna de expósitos. Y bueno, Fernando no es nuevo en esta sala, es una cara conocida, ha venido muchas veces a charlas, nuestras tertulias, así que muchos lo conocemos ya. Y bueno, Fernando no solo es una persona a la que se interesa por la genealogía, por la historia, sino que, bueno, él preside la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias y dirige allí la revista que ellos editan, titulada Labor et Constancia. Es también miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y luego pues, también es miembro correspondiente del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, del Instituto Heráldico y Genealógico Italiano, y es un experto universitario en genealogía heráldica y nobiliaria. Así que hoy nos va a comentar esta charla sobre las amas de cría y bueno, y esos niños expósitos que muchas veces encontramos en las genealogías y bueno, y tienen no sé, yo creo un carácter un poco peculiar. Y bueno, hoy tenemos no solo a Fernando, también ha venido hoy José Antonio González Marrero, que es secretario de la CGECA, y también muchos miembros de la CGECA y de Canarias. Y estamos de gran celebración porque la CGECA cumple hoy 10 años de su fundación. Así que solo me queda darles la enhorabuena, felicitarlos por esos 10 años en las que me consta que han hecho una gran labor allí en las Canarias y bueno, y levantar mi copa por la CGECA y por la estupenda charla que nos dará hoy Fernando. Así que los dejo con Fernando. Bueno, en primer lugar, gracias por la felicitación por este aniversario que cumplimos hoy. Gracias por invitarme a participar en sus actividades, en la actividad de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Estoy en este momento como el niño que va por primera vez a actuar delante de sus padres. Vamos a ver si la exposición que hoy les traigo cumple las expectativas que han depositado en ella. La hemos titulado La importancia de las armas de cría en la cuna de expósito, concretamente en la cuna de expósito de la isla de Tenerife. No es un tema que podríamos denominar estrictamente genealógico, pero en cualquier caso sí es un tema que enriquece o que puede enriquecer, que puede complementar o completar las investigaciones de las historias familiares, de muchas historias familiares. Y en consecuencia yo creo que es tema de interés para todos aquellos que nos interesamos por la genealogía y la historia familiar. El origen del por qué hemos o he estudiado el tema de los expósitos tiene su inicio en las jornadas de genealogía de Canarias, concretamente la del año 2018, en cuyo contexto el doctor Carlos Rodríguez, técnico del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, una de las dos provincias en las que se divide el territorio insular de este archipiélago, nos preparó un recorrido guiado por las instalaciones y nos puso una pequeña exposición de los miles de legajos que están almacenados y entre ellos se encontraba un libro muy particular, unas letras, bueno, estaba abierto por una parte con una grafía bastante cuidada
y se trataba de un volumen que reunía a los niños expuestos en la isla de Tenerife entre 1752 y 1794. Perdona, Marino, que interrumpa, yo no veo la presentación. No, la pongo, estaba esperando que me dijeras. Vale, pues yo me lancé ya Un y ya momento, la me compartimos. estaba yendo solo. No sé si la ven ya. Perfecto. Sí se Sí, ve. se ve. Sí se ve. Estaría por Bien, ese es el Hospital de Dolores, que es donde tuvo su residencia la cuna de Expósito de la isla de Tenerife. Si le das al continuar, nos saldrá unos pequeños versos de Cospelli Sotomayor, un oratoense que escribió sobre los expósitos. Probablemente, y a la vista de lo que yo me encontré en ese libro, las palabras que le dedica a las que exponen en el texto a los niños o lo que pusieron los niños no sean del todo justos. Porque no siempre hay un deseo consciente de quitarse un peso de encima cuando abandona, cuando expone o cuando se puso a alguno de los niños. Siendo el siglo XVIII un periodo del que es poco habitual en los archivos, por lo menos en los archivos que tratamos, encontrar documentos que nos digan dónde se localizan datos concretos y en cantidad suficiente de nombre de los expuestos, dónde fueron expuestos, en qué condiciones. El siglo XVIII la verdad es que no nos aporta mucha información, pero este libro nos permite adentrarnos en un mundo, en un tema bastante, yo creo que bastante desconocido en cuanto a cómo se estructuraba, más allá del hecho de la existencia del expósito. En algún momento en nuestro desarrollo personal o en nuestras propias investigaciones hemos sabido de la existencia de las casas de cuna. Quizás con un concepto mucho más moderno que el que tratábamos en el siglo XVIII, con un concepto a lo mejor más de establecimiento de acogimiento residencial, que como una institución o pseudo religiosa o pseudo religiosa, que era la que imperaba en aquel momento, que fue sin duda, al menos lo era en este caso, la ventana de salida de un entorno familiar ignoto. La realidad es que no se puede afirmar que haya desaparecido el fenómeno de la exposición, pero evidentemente no tiene nada que ver con el que se sufría en ese periodo que estamos hablando del siglo XVIII, entre el 1752 y 1794. Si pasamos a diapositiva. Vale. Las fuentes que hemos utilizado para el estudio de lo que estamos exponiendo son básicamente el libro que se denomina Libro de Entradas y Recibos de Niños Expósitos en la cuna de esta isla, cita en la ciudad de La Laguna. Cuando dice esta isla estamos hablando de Tenerife. En este periodo, 1752-1794, por orden de la autoridad competente, se establece que se centralice en un mismo sitio todos los expósitos de la isla, en este caso de Tenerife. Lógicamente, no todos llegaron a la cuna. Junto con esta fuente principal, también hay otra fuente que es el que llamamos libro de Hacienda de la cuna de Expósito, donde este ya fue un libro buscado de forma consciente para que nos permitiera localizar información complementaria de aquella que estábamos extrayendo del libro de entradas y recibo de niños expósitos, porque nos hablaba, nos utilizaba algunas expresiones, nos hablaba de la existencia de amas de cría, nos hablaban de niños, y bueno, pues tiene que haber algo más que complemente esta información, y eso es el libro de Hacienda, que además nos informa de las vías de financiación de este fenómeno. Otra diapositiva, Mariano, por favor. Esta es la imagen del libro de Hacienda,
ambos son del siglo XVIII, son complementarios. Y el segundo libro, este libro de Hacienda, va a jugar, tiene en su interior un documento fundamental en cuanto a poder datar el momento del inicio, del inicio oficial de la cuna de Expósito de la isla de Tenerife. Bien, antes de meternos directamente en el tema de las amas de cría, creo que es interesante tener unos pocos datos sobre la cuna de Expósito y el libro. Podemos pasar a la diapositiva. Vale. No hemos encontrado, como ocurre con otros territorios del Reino de Castilla y León, como probablemente incluso en Iberoamérica, una fecha concreta de la fundación o de la creación de la cuna de Expósito de la isla de Tenerife. Sí sabemos, porque así se nombra en algún documento, en este caso en un juro que figura en este libro de Hacienda que hemos comentado, por el que Juan Manuel Suárez deja a la cuna de Expósito la cantidad de 15.652 maravillas, que no es una cantidad precisamente pequeña. Y eso ocurre en 1627. En esa época, incluso igual un poquito antes, ya hay referencia de lo que se denomina cuna de Expósito, pero no existe una fecha, digamos, que podamos señalar en el calendario, sino se fundó tal día o tal año concretamente. Quizás más importante que este documento, y sí me permite mantener la teoría de que fue en ese momento cuando realmente se fundó la cuna de Expósito de la Laguna, en este mismo libro de Hacienda aparece una oficialización, un documento en el que el profesor y vicario general de la Santa Iglesia Catedral de Canarias, en aquel momento la diócesis de Canarias era única y fue la primera diócesis que acaba situada en la actual ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, pues este señor, el Pablo Gutiérrez de Sotomayor, consigna a la cuna de Expósito, a lo que se conocía como cuna de Expósito, todos los tributos que hasta este momento, de los que hasta este momento disfrutaba una obra pía denominada Pobres Vergonzantes. Si pasa en la diapositiva, si leen el texto, dice, considerando a lo desamparado que está en la crianza de los niños Expósito y su adjudicación, consignación de todos los tributos de dicha obra pía a la dicha cuna de niños Expósito, con calidad que cada y cuando que dicha cuna tuviere efecto y renta bastante para su creación, y aquí ya me baso yo en la teoría de que es en este momento donde realmente se crea la cuna de Expósito, se devuelven dichos tributos y rentas a los dichos pobres vergonzantes, y dio facultad a los administradores de dicha cuna para la cobranza de dichos tributos. Esto supone traspasar de una obra pía, la de los pobres vergonzantes, a los administradores del Hospital de Dolores, donde se situaba la recepción de los expósitos, el control de unos medios económicos bastante cuantiosos. Pasamos a diapositiva. Bien, esta imagen que ustedes están viendo ahora es el documento donde se materializa ese traspaso de la capacidad económica de Pobres Vergonzantes, una cofradía, a la cuna de Expósito y en consecuencia, y en mi opinión, el momento en el que realmente se crea o se funda, sin que haya un acto jurídico como tal, la cuna de Expósito de la isla de Tenerife. Siguiente diapositiva. Bien, yo creo que los datos que en el libro se recogen o se deben recoger, aunque hay varias etapas, el libro recoge la etapa de administración, la entrada de niños expósitos ante la administración de varios administradores, pero en general el libro de expósito debe recoger el día de la exposición, el nombre del expósito, el sitio en que fue expuesto, el lugar del que es originario. Siempre se intenta tener al infante localizado por si hubiese que, permítanme la expresión, devolverlo. Es importante, por aquello de la salvación del alma, saber si la criatura está bautizada o no, porque si no lo está o existe duda,
el párroco fundamentalmente de las parroquias de la Concepción o de los Remedios, las dos fundamentales de La Laguna, procede a su bautismo, suele reflejar de qué parroquial de la isla es procedente y no siempre nos indica a qué ama se da a criar al niño. Igualmente, en la mayor parte de los asientos nos refleja la fecha de fallecimiento o el dato de que ha fallecido, con desgraciada frecuencia. Raramente nos dice quién es el portador. En algún caso lo menciona, incluso con nombre y apellido, o nos dice que el portador no dio tiempo de hablar con él para entrevistarlo y preguntarle sobre más cosas del expuesto. Si pasamos las diapositivas podríamos ver, bien, eso es una muestra de un asiento de un niño entrado en la cuna de depósito. Lo que encuentran el 24, lo que encuentran en el primer lugar es el número que indica el que hace de entrada ese año en la cuna. Nos dice, ahí ven en Garachico lo que está marcando Mariano, de dónde viene la criatura, qué nombre se le pone. En este caso es José de Santa Ana. La parroquia principal de Garachico es la parroquia de Santa Ana, o sea, nos está diciendo su nombre y nos está diciendo la parroquia de la que procede. Nos dice quién lo portó, en este caso es Gabriel Paz, que fue el que lo trae. Es difícil, es muy raro que aparezca quien porta a la criatura, pero en este caso sí lo dice. Y además confiesa que el papel que le dio el párroco, el beneficiado de la parroquia, lo perdió. Con lo cual se produce aquí lo que comentábamos al principio. Ante la duda de que el niño no estuviese no estuviese bautizado bajo condición, se bautiza a la criatura. Aquí sí tengo que indicar que en el acta de bautizo de la parroquia de Santa Ana de Garachico, por estas fechas, no quiere decir que sea él, por estas fechas consta un José de padres desconocidos bautizado. O sea que es muy probable que este niño esté doblemente consagrado. Bueno, vamos entonces a entrar con esta diapositiva que tienen delante nos indica la entrada de expósitos durante estos 42 años, que es el periodo que cubre entre 1752 y 1794 de expuestos en la cuna. Salvo que el dedo, la vista o el Excel me hayan fallado, 5.474 criaturas entraron en la cuna de expósito, lo que nos permite saber que fueron muchísimos más los niños expuestos en este periodo, 42 años apenas, en la isla de Tenerife, porque no todos los niños llegaban a la cuna de expósito, pese que ese era el destino que estaba establecido para todos ellos. Bien, podríamos decir que las amas de casa, las amas de cría, que también lo eran de su casa, como veremos más adelante, jugaban un papel fundamental. En eso estamos todos de acuerdo y podríamos dejarlo aquí, pero vamos a entrar un poquito más. Vamos a intentar analizar los datos que esconden en las páginas de este libro, más que esconder las páginas entre las líneas de este libro. Como decíamos, no todos los expuestos fueron entregados. Hubo incluso el miedo, se produjo en el fenómeno del infanticidio, bien por miedo a ser castigados porque se descubrió una maternidad no espuria o en pecado, que se decía en aquel entonces. La autoridad prohibió que se detuviese a la persona que llevaba, que portaba al niño, que podía ser la madre, podía ser el padre, podía ser un familiar, una partera. Pero se prohibió que se detuviera al portador precisamente para evitar que dejasen de entrar
en esta institución los niños abandonados y que muriesen, como podría ser su destino, en cualquier lugar del camino hacia la cuna de Expósito o en cualquier rincón del municipio, del pueblo donde hayan nacido. No en vano, el libro refleja la entrada de niños, el abandono de niños, la exposición de niños en lugares, la verdad es que es espeluznante, porque que aparezca un niño puesto en un horno o en el techo de una vivienda, pues nos dan idea del peligro que evidentemente corrió la criatura y cuántos no habrán muerto en esas circunstancias. Bien, si pasamos a diapositiva. Bien. ¿Cuántas amas de casa fueron necesarias? Bien. Por los datos que tenemos, el dato de las amas de cría no aparece reflejado todos los años que cubre el libro. Aparece entre el 52 y el 74 del siglo XVIII, en esas proporciones. Podemos ver, por ejemplo, en el primer año que a 135 niños expuestos hubieron 113 amas. Bien, eso nos permite afirmar que sí había amas disponibles para atender, en un término muy comercial, la demanda de crianza. Que sean menos amas viene a justificarse por el hecho de que varias de ellas repetían la crianza durante el año. ¿Y por qué? Porque el niño recibido fallecía. En torno al 14 o 15% de las amas de cría en un año podían recibir 2 o más criaturas, dada la alta mortalidad que esta parte de la población tenía. Evidentemente, la mayoría procedente de medios con poca capacidad, de bastante pobreza, donde la aparición de un niño era más un problema que una alegría en la familia, ¿no? Vamos a no entrar en embarazos no deseados, sino sencillamente en cualquier familia tradicional, una boca más. En aquella época no había forma de controlar, suponía un problema bastante complicado. Y pues decíamos que en torno al 14-15% de las amas de cría que participan cada año en este proceso de crianza de los niños expuestos repetían criaturas. Si pasamos a diapositiva veremos... ¿no hay otra antes, Mariano? Bueno, pues, Me temo que no. no, se nos saltó una... Bueno, da igual. La diapositiva esa para que vieran gráficamente, por ejemplo, en el año 1756, frente a 125 expósitos registrados que entraron en la cuna de expósito, 27 de las amas de cría repiten crianza. Estos son datos sacados de ese periodo de años en lo que el libro sí refleja este movimiento entre niños acogidos y amas que participan en el proceso. En realidad, la cría de niños expósitos se convirtió en un modo de vida, que es lo que titula esta diapositiva. Una manera de complementar la economía familiar, aprovechando pues, una maternidad reciente. Incluso no podemos descartar la existencia de supuestos de relactancia, que como ustedes saben, la relactancia es el recuerdo del cuerpo de la mujer de haber producido, de crear leche, y después de unos ejercicios o movimientos necesarios, pues el cuerpo recuerda, crea otra vez leche, aunque no haya tenido una gestación reciente, y permite aumentar el número de niños a los que atender. En ocasiones, junto con la crianza del niño propio, por el cual tenía la producción de leche,
compagina la crianza de un niño expósito. En otras ocasiones su hijo ha muerto, pero sigue teniendo leche disponible. Y en alguna ocasión la madre llega a exponer al niño para recibir otro en crianza por el cual iba a recibir un pago dinerario mensual mientras este niño viviese. Y decíamos también, el libro del Expósito refleja no siempre, en algunos casos, al cónyuge de la ama de cría. El lugar de origen, como decíamos, no solo del expuesto, sino el lugar de origen del ama que va a criar a la criatura. Si además viene con su pareja, con su marido, nos permite, en principio, intentar localizar a ese matrimonio en el municipio de residencia, si esta figura en el libro, e intentar hacer un seguimiento de esta familia. Y podemos ver, hay una familia noda en Tacoronte que aparece con frecuencia criando a niños expósitos. Ahí vale, pues ahí tienen una diapositiva. El orden de las diapositivas, Mariano, se nos había colado. Bueno, pues ahí en esa diapositiva que tiene Mariano adelante, vemos lo que comentábamos antes. ¿Cuántos niños amas de cría en un año determinado son conocidas y cuántas de ellas repiten? Fíjense, en el año 756, como hasta 27 amas llegan a repetir la crianza de criaturas. Pero se da este fenómeno prolongado del tiempo, de forma que hay amas de cría que hacen de esta situación, que puede ser esporádica, puede ser que críen en 1 o 2 años seguidos, a amas de cría que realmente lo convierten en su modo de vida. Hay una María Josefa, cuya actividad dura durante 8 años, pero hay una tal Beatriz González entre 1757 y 1774, que es el último año donde aparece el registro de estas amas, que llega a acumular hasta 17 años ejerciendo la actividad de ama de cría. En este periodo, pueden imaginarse la cantidad de veces que ha quedado embarazada, que ha criado a sus hijos y que está criando a niños expósitos. No olvidemos que una lactancia habitual en una cuna de expósito, en esta por lo menos, es de 2 años. Si la criatura no fallecía. Durante esos 2 años y mensualmente recibían la cantidad de 10 reales de media, por lo menos en Tenerife mensuales, junto con otras aportaciones esporádicas de trigo, de ropa. Las medicinas no, las medicinas, si la criatura se ponía enferma, había uno o dos farmacéuticos, digamos, asociados a la cuna, a los que se le pedía su intervención profesional para la cura correspondiente. En los momentos que hubo alguna epidemia que asoló la zona de la laguna, la cuna pudo proveer un extra de alimentación para incentivar o asegurar que la ama de cría siguiese cuidando a estos niños y no aumentase el número de fallecidos. Decíamos antes que el libro de la Hacienda de la cuna de expósitos nos hablaba de cuáles las formas de ingreso con la cual se financiaba todo este proceso. Mucho del dinero con el que se pagó las amas de cría y con el que se pagó este establecimiento de la cuna de expósitos de Tenerife procedía de América y concretamente de las cunas, las sedes vacantes de México. Es una cantidad bastante sustancial, pero condicionada a la inexistencia de conflictos bélicos en la zona que impidiese la llegada vía península de este dinero. Y esta situación se produjo en varias ocasiones. Y en todas las ocasiones en que esto aconteció,
fue la ama la que tuvo que hacer frente al mantenimiento del niño sin recibir nada a cambio. Luego fueron compensadas oportunamente y liquidadas las cuentas correspondientes, pero mientras se daba esa situación, el ama de cría tuvo que hacer frente a la responsabilidad que había adquirido. No siempre la cuna de Expósito contó con medios suficientes como para hacer frente a la responsabilidad que suponía una media de 130 a 140 niños mensuales anuales que ingresaban en la cuna. Y en esos periodos de carencia económica se llegó incluso a producir una mortandad en la propia cuna de Expósito que hoy en día harían caer a más de un gobierno. Si pasamos a diapositiva. Vale. Yo no sé si hay una antes, otra después. No. Volvemos a la anterior y yo explico. Bien, las amas de cría tenían básicamente 4 condiciones. La normal en la que todos estábamos pensando, porque además hemos comentado que en muchos, no en todos, pero en muchos de los registros figuraba el nombre de la pareja de la ama de cría, la mayoría están casadas, pero no solo recibían casadas a los niños. En este sentido, los administradores no discriminaban, sino hacían uso de las personas, las mujeres en este caso, disponibles. En consecuencia, tenemos en torno a un 3% que eran consideradas mujeres libres, viudas incluso, también llegaron a criar a expuestos, incluso mujeres solteras, que habiéndose haber pasado por un periodo de gestación, estaban en condiciones de criar a niños expósitos. En torno al 88% aproximadamente eran casadas, viudas no llegan al 10%, pero no deja de ser una cantidad, un porcentaje bastante alto. Como les decía, mujeres libres un 3% y las solteras muchísimo menos, pero es un significativo 1% del total de las amas de crías de las que tenemos datos, de las que el libro nos refleja algún dato. ¿Dónde residían estas amas de cría? Yo creo que es importante, es interesante saber de dónde venía la ama de cría. Posteriormente, la autoridad religiosa competente estableció, cuando digo posteriormente estamos hablando del final del periodo que estamos estudiando, en torno a 1794, aproximadamente 95, incluso a lo mejor ya al margen del periodo que cubre este libro. La autoridad estableció que había que deshacerse del tipo de cuna de expósito centralizada y crear otras en distintos municipios para evitar los largos trayectos. En aquella época no teníamos los trenes, ni el AVE, ni las guaguas. Entonces, para evitar esos largos trayectos que eran realmente peligrosos para la vida del niño, se incentivó, repito, ya a finales del siglo XVIII, la aparición de cunas de expósitos en otros municipios distintos al de la laguna. Con lo cual, bueno, pues el niño no salía de ahí. Pero mientras, en este periodo que estamos estudiando, las amas provenían de una zona geográfica relativamente cercana a la ciudad. Y cuando digo la ciudad me refiero a la laguna, porque en aquella época, cuando hablamos de la ciudad en Tenerife, hablamos exclusivamente de su capital, que es San Cristóbal de la Laguna. Bien, pues el origen o la residencia, perdón, de las amas de cría están en torno a esta población. La mayoría de la propia ciudad o de los barrios colindantes, de la propia laguna. Tegueste, que es un municipio que está colindante con la laguna.
Guamasa, que aunque el libro lo separa, Guamasa en realidad es otro pueblo de la actual laguna, Valleguerra, igual, Tacoronte, un municipio un poquito más al norte, pero colindante también con la propia laguna, un poquito más alejado Santa Úrsula, pero básicamente zonas geográficamente muy cercanas. Si pasamos a la siguiente imagen, nos aparece ya la imagen, el mapa físico de la isla de Tenerife, he puesto en un circulito la zona de donde básicamente o fundamentalmente en su 90 o 95% residían las amas de casa. Todas ellas zonas evidentemente rurales y económicamente deprimidas. Con lo cual nos reforzamos la idea de una población, en este caso las amas de cría, necesitadas de ingresos para sustentarse y mantener su propia estructura familiar. Y todo es básicamente en torno a ese círculo. Un entorno marcadamente rural, social y económicamente deprimido. Otro dato importante, decíamos antes que la autoridad competente llegó a prohibir que se detuviera a las personas que la presentaban, pero para evitar muertes innecesarias del expósito y si se lograba lograr con ellos aportar algún tipo de dato que permitiese. La idea no es que permitiese identificar al niño, la idea es que permitiese identificar a los padres para que el niño no fuese recibido en la cuna y obligar a estos a criarlo. En este sentido, la cuna de expósito fue hasta cierto punto bastante rígido. Si los padres eran conocidos, se les devolvía el niño, y si en algún momento o en algún periodo de tiempo el niño había sido criado, se le obligaba a devolver la cantidad que había sido dedicada a la cría y la custodia de la criatura. Existen, no obstante, excepciones cuando los padres o el padre, porque en muchas ocasiones se produce el fallecimiento de la gestante, de la madre, y el padre, ante la incapacidad económica de mantener a la prole que ya tiene, opta por exponer a su último hijo. Y en estos casos, en varias ocasiones, sí el libro refleja que se aceptó su entrada en la cuna, y evidentemente. Desgraciadamente, muchos de estos niños que sí tenían una familia acabaron falleciendo o desapareciendo o perdiendo su rastro. Bien, pues de estas personas de las que sí el libro refleja quienes los expusieron, en su mayor parte son mujeres. Hay un porcentaje de... Esta es la imagen, lo que está del estado. El orden de las diapositivas se cambió. Es la imagen del estado que le decía antes. Si ven, el porcentaje de casadas es altísimo, el de viudas un poquito menos, y luego libres y solteras. Pero si volvemos al anterior de quiénes la llevaban, Mariano, vemos que son muy pocos los hombres, siendo los que tienen más posibilidad de transportarse, de moverse de un territorio a otro. Son muy pocos los hombres que aparecen llevando a un expósito a la cuna. La mayoría son mujeres y a muy pocos se les identifica. Bueno, podemos pasar al siguiente. Bien, ya estamos acabando. Básicamente estamos ante una figura, la femenina, que es fundamental para cualquier cuna de expósito, pero en este caso no estamos hablando de una persona que ejerce una profesión, sino una ocupación. Una de las cosas que refleja el libro, y es un fenómeno muy normal que ustedes se lo habrán encontrado en muchísimas ocasiones, es la feminización de los apellidos que se reflejan en este documento. En el caso que nos ocupa, el de Cameja por Camejo, el apellido que hay aquí, Bella en lugar de Bello, Padrona en lugar de Padrón, en fin, Rancela en lugar de Rancel,
Marrero, por ejemplo, que es un apellido poco conocido en esta isla, pues aparece muchas veces como Marrera. Es un fenómeno que se produce en esta época y que lo conocemos sobradamente. Había un dato que no quería que se me despistara. Les decía que pocas veces aparece el nombre y apellido de las personas que portan a los niños, pero destacan dos mujeres, entre ellas, yo las apunté aquí porque me parecía significativo. Lo cual nos haría pensar en cuál es el papel real de estos personajes, de los que llevan a los niños expuestos, en concreto de estas dos mujeres, en su entorno. Una tal Bárbara Santos de ella se llegó a registrar 24 entregas, y una María Santos, probablemente de la misma familia, hasta 17. Y algunas de ellas incluso ejercieron también la ocupación de criar, de amas de cría. En resumen, estamos ante un conjunto de mujeres que, en mi opinión, no ejercieron una profesión, la profesión de ama de cría de niños expuestos. Amas de cría de familias burguesas o aristocráticas, eso ya es otra cuestión. Eso realmente sí podríamos estar hablando en muchos casos de una profesión. Pero estas ejercieron una ocupación más que una profesión, que yo creo que solo es pensable en un contexto de necesidad económica. Lo que he pretendido exponer hoy de forma muy sucinta es la extracción de un dato numérico de un libro que aparentemente solo era el de registro de entradas de niños y salidas hacia la crianza en un periodo de 42 años en la cuna de expósitos de la isla de Tenerife. Este estudio es mucho más completo, con muchos más temas que podemos sacar, y que esperemos que en poco tiempo podamos tener disponible, junto con el contenido completo, literal, del libro de entrada y registro de la cuna de expósitos de la isla de Tenerife. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que no los haya aburrido mucho. Y esta imagen, esta última donde ya aparece, esta es la puerta, el torno del antiguo convento de San Francisco de la Orotava. Es posterior al periodo que hemos estudiado, pero es el que se conserva y el que Mariano ha utilizado para hacer la portadilla de esta exposición. Y ya es visitable, lo podemos entrar en estas instalaciones y verlo. Pero quedan pocos vestigios de los tornos en la isla de Tenerife, y este es uno que claramente podemos localizar. Muchas gracias por la paciencia y por haberme atendido. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación estupenda. Nos permite conocer un poco, bueno, pues, todo esto de los niños expósitos y cómo eran bueno, ahí en Canarias, ¿no? Y a mí hay una cosa que me ha impactado realmente, ¿no? Uno es la cantidad de niños expósitos, 5.474 creo que has hecho en pocos años, ¿no? O sea, son un montón por cada año. Y luego lo que has hablado del tema económico, con estos 10 reales que se les entregaba a las amas de cría al mes, que al final es una cantidad, bueno, pues tampoco demasiado grande, ¿no? Yo lo he calculado en pesos, que vendrían unos 15 pesos anuales. Eh, y, y me ha impactado eso que has dicho de algunas amas de cría que incluso exponían a su propio hijo, al suyo propio, para recoger alguno de la cuna, ¿no?
y percibir esos 15 pesos, esos 120 reales anuales, ¿no? Realmente me ha impactado un poco porque no me parece una cantidad demasiado, demasiado grande, aunque me imagino que contribuiría a ayudar a esos hogares, ¿no? Claro, nos podemos imaginar a esta criatura en una cuna, pasando frío o calor, según el momento del año, sin hacerle caso, mientras aguantase. La condición es que aguantara, porque mientras se permanecía vivo y pudiese demostrar la madre cría que estaba vivo, podía seguir cobrando esos 10 reales. Nos dan idea de la necesidad. Nosotros no nos hemos quedado en la cifra fría de 5.474 depósitos. Hemos ido a las actas de nacimiento, a los de bautizo de alguna de las parroquias, a comprobar que efectivamente figuraban bautizados y estaban en esa parroquia de la que, según el libro, procedían. En la mayoría de los casos los hemos encontrado, pero es que hemos encontrado más. En el mismo periodo, ya no estamos hablando, pues, hablamos de 5.474, no, probablemente muchísimos más, que no eran expuestas por la razón que fuera, o porque morían. Probablemente, bueno, cuando nos encontramos a un niño expuesto, decía yo, en un horno o en el techo de una vivienda o colgado de la puerta de un cerrajero, pues nos podemos imaginar, alguno incluso en el camino real hacia la ciudad, pues cuántos pudieron haber fallecido. Bien, pues muchísimas gracias, estupenda la charla, la presentación. Y bueno, creo que Mercedes tiene ahí apuntado los turnos de palabra Sí, de las personas que quieren preguntarte cosas, Fernando. Vale, gracias, sometemos. gracias Mariano. Gracias Fernando, excelente, excelente tu presentación. Nos ha dejado con un sabor increíble. Y Verónica Castro necesita hacer unas preguntas. Tu tiempo, Verito. Después Gracias, viene Pablo Blanco después. gracias Mercedes. Felicidades a Fernando. Muy novedosa su exposición. Se parece a tantas cosas que uno conoce, pero tan diferente a la vez, ¿cierto? Yo tenía unas preguntas, no sé si no me quedó claro, pero ¿llegaban todos recién nacidos o también llegaban niños ya con cierta cantidad de días o meses? La otra pregunta era... porcentaje de género, más niños que niñas, porque en esa época no se hablaba de otra dimensión como se habla ahora, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los motivos de ingreso aparte de los económicos? Habían también religiosos, madres solteras era muy mal visto. ¿Y cómo se elegían las amas de cría? ¿Y cómo a la vez elegían los niños? Vale, vamos por partes. Los niños, la mayoría, entraban con días, a lo mejor 15 días como mucho, pero en la mayor parte de los casos eran apenas una semana o incluso menos. La mayoría entraba entre las 8 o 9 de la noche y las primeras luces del día. Eso del niño o niña fue una de las primeras cosas que miré, porque tenía la curiosidad, porque siempre hemos oído de que la niña es una carga y el niño es una futura fuente de ingreso, porque esa mano fuerte podía trabajar en el campo o en cualquier otra zona productiva, con lo cual iba a ser más útil. No, el porcentaje es el mismo. No podemos establecer un criterio de discriminación sexual o por sexo en el ingreso de los expuestos. Y además entraban independientemente, ya digo, de si fuese niño o niña. Y la cuestión religiosa aquí no tiene ninguna razón. Bien, es verdad que en este libro
en ningún momento se habla pues de niños de piel negra o esclavos, sencillamente porque eso eran productos de mercaderías. El hijo de una esclava era propiedad del dueño, pero es un producto que puedo comprar y vender. O sea, evidentemente ni se me ocurría permitir que se expusiera porque era una pérdida económica para mi patrimonio personal. O sea, esa cuestión no entraba, no se tenía en cuenta. Vamos. No sé si me dejé algo. Sí, cómo elegían a las amas de cría y cómo se elegían a la vez los niños. No, los niños no se elegían, ni la ama de cría, de acuerdo, en el libro por lo menos no se refleja que haya una elección. Hay una necesidad de criar una criatura, X, la que había entrado. El niño no permanecía mucho tiempo en la cuna de expósito porque no hay una estructura interna. Que nos diga, no hay unas amas de cría internas, hay una que permite recibirlo y darle las primeras cuidados, pero sobre la marcha localizaban, esa es una labor del administrador, tener localizadas las mujeres disponibles y a la primera que había, a la primera oportunidad de necesidad de llevar un niño, se contactaba y se daba. Pero no hay, en cualquier caso no se refleja en el libro ni en los siguientes libros que hemos consultado un criterio de selección del ama de cría. Sana en principio, en condiciones de alimentar de forma natural a la criatura y poco más. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo quisiera contar que me reflejó mucho una vivencia que yo tuve. Yo trabajé un tiempo con personas que eran remanentes hospicianos. En Chile existió el Hospicio de Santiago, donde llegaban niños expósitos, pero esos niños se criaban y vivían hasta que se morían dentro de esa institución. Bueno, esa institución en los años 60 se cerró y esa gente tuvo que ser repartida en distintos lugares del país y yo llegué a trabajar a un hospital donde se recibieron cerca de 100 personas que eran remanentes hospicianas, pero esas personas habían ingresado de bebés recién nacidos en canastos, era contado aún por su funcionario, y ya tenían 50 y 60 años cuando yo los conocí. O sea, completamente distinto a lo que has contado. O sea, estas personas llegaron y solamente conocieron el cielo de esa institución, claro, hasta que fueron traspasados a este hospital. Hablamos de dos conceptos de cuna distintos. Ese que nos está comentando es el mismo que yo les decía que cualquiera de nosotros conocíamos en nuestras propias vivencias personales. Es lo que aquí en Tenerife se llama la casa cuna. Es un lugar donde se entra de pequeñito, con padre o sin padre, pero por necesidades económicas igual el niño tenía que ser recogido ahí. Y ahí se desarrollaba hasta que era adulto y ahí recibía sus clases o era adoptado o volvía con su familia. Ese es el concepto, digamos, moderno, entre comillas, que hoy en día ya no se sigue, pero que conocemos todos del siglo XX, finales del XIX. Este del que estamos hablando es desde el siglo XVIII con una estructura absolutamente distinta, en el que está el niño expuesto dentro de la época de lactancia, que recuerden que hablábamos de 2 años aproximadamente, y luego ya cuando incluso deberían haber llegado incluso a 6, 7, 8 años, y que a partir de ese momento pasaban a otra institución donde se supone que ya tenían que ser educados para servir a la patria, para ser útiles, más que servir a la patria, para ser útiles a la patria, en la marina o en cualquier otro comercio. Y ya ahí entramos en la teoría ilustrada, por lo menos aquí en Tenerife ocurrió, donde se planteaba la constitución de entidades de huérfanos. Hablaban de huérfanos, que perfectamente podía ser estos niños ya con cierta edad, donde ya entraban en un proceso de formación para que luego fuesen útiles a la patria. Gracias, Fernando. Gracias. Pablo, tu tiempo, Pablo. Vale, muchas gracias. Hola, Fernando, muchas gracias por la charla, Pablo. muy interesante.
Te quería contar un poquito, una pequeña historia respecto a esto mismo. Yo tengo registrada la historia de Benedetta, que es una ama de estas mismas mujeres que crían hijos en Génova en 1815. Ella, bajando del pueblo donde ella vivía, iba a reportar que el niño que ella estaba criando había muerto. Y en la calle se encontró, en la puerta del hospicio Pamatone de Génova, se encontró un niño botado, envuelto en ropa, estaba ahí en el suelo, y ella decide quedarse con el niño, por lo tanto lo ingresa a Pamatone. En Pamatone le dice que no se lo van a entregar, que él va a quedar bajo sujeto de evaluación, pero que al niño, el niño tenía 10 días aproximadamente. El niño tiene un periodo de 11 a 12 días de, entre comillas, como de calma. Lo quieren como contener, como adaptar a esta nueva realidad y le asignan una nodriza. Y después de esos 11 días se hacen todos los trámites legales para que finalmente Benedetta pueda llevarse este niño de vuelta, no de vuelta, por primera vez a su pueblo, recuperar la paga. Y bueno, el niño es uno de mis tatarabuelos, ¿no? Que además se casó con una Rosy. Pequeño detalle, pero ya sé que Rosy hay mucho. Y mi pregunta para ti, a ver si tú tienes algún registro, porque yo no encontré nada respecto a esto, es ¿cuánto duraba el periodo de ser ama de estos niños? Finalmente mi tatarabuelo se quedó en ese pueblo, se casó con alguien de la familia y tomó el apellido de la ama. Entonces, primero, no sé cuánto tiempo duraba el periodo de asignación y no sé si había o si eran viables adopciones y si es que se usaban las adopciones, porque en realidad creo que en esa época hay gente además que no tenía ni ingreso ni mucha propiedad, puede haber tenido sentido una adopción con un fin hereditario. Por el propio libro refleja una media de 2 años y algo de crianzas. Antes no se ha producido el fallecimiento y sí refleja casos de adopción, muy poco. Vale. En algunos casos el adoptante o la adoptante es la propia ama de cría, en otros no. Y casi siempre con ese margen de edad, entre 2, 3, 4 años, no más. No antes, perdón. Aproximadamente ese es el tiempo que tiene el niño que es adoptado. Desgraciadamente el libro no nos da muchos detalles, porque hubiese sido riquísimo poder tener datos del adoptante, datos contrastables, porque nos permitiría establecer la línea de este expósito. Vamos, y nos salvaría un montón de obstáculos, aparte de darle un poquito de vida. Uno de los me estaba acordando, ahora cuando intervenía Verónica, una de las primeras reacciones vamos a ver, cuando tú estás escribiendo un libro donde hay muerte y muerte y muerte al final, y se carga uno de un sentimiento negativo brutal, o uno lo recicla y saca lo que tiene que sacar. Pero cuando un libro te refleja que un niño al final ha sido adoptado y no te da el dato para continuar, te quedas así. Pero, en fin, se producen procesos de, no irme por los cerros de Úbeda, procesos de adopción. Habitualmente cuando acaba ese periodo de 2 o 3 años de cría, pero no nos dan muchos datos de quién es el adoptante, salvo que en algunos casos es el texto pone escuetamente, lo adoptó la misma, punto. En ocasiones sabemos que se llama Juana Rodríguez, por decir un nombre, y en otras ocasiones la misma no tiene nombre, porque no se refleja en el libro. Vale. Yo en mi caso tengo más o menos datos referenciales de la mujer, porque además es un pueblo muy chico, todos con el mismo apellido, difícil seguirlo, pero todos tienen el mismo apellido. Ahora, adicionalmente, a través de ADN pude saber un poquito más de la historia de este niño. Supe que su padre o su abuelo posiblemente haya sido un escocés o un irlandés. Así que asumo que era un marinero de paso por Génova y finalmente la historia quedó como quedó nomás, pero hasta el momento son supuestos, ¿eh? El ADN algo de información entrega, pero nunca entrega un nombre.
no. Algunos casos de la lectura del libro y luego de otros datos que hemos encontrado cruzando con otra documentación, sí hemos logrado, uno de ellos acabó en La Habana, en Cuba. Otro de los expósitos acabó casándose con un famoso escultor de aquí de la Otava. O sea, hay algunos casos que sí hemos logrado enlazar, pero son desgraciadamente pocos, Vale, pese vale, a ser 5.470. claro. A los que tenemos un expósito en el árbol siempre nos queda hay una puerta abierta al vacío, pero algo se logra. Sí, sí, A veces sí, se eso es logra. verdad. Sí. Si se tiene un poquito de paciencia, no siempre, pero en muchas ocasiones logramos encontrar el hilito que nos permite tirar. Seguro, seguro que sí. Vale, muchas gracias, Fernando. Nada, tiempo. Gracias. Henning tiene la palabra. Henning. Hola, 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 buenas tardes y buenas noches a todos. Sí, yo casualmente hoy me encontré en unas partidas del sur allá por Barrameda, o no sé si todavía no he logrado encontrar si esto es, yo andaba buscando Algeciras, pero me pareció interesante y quería preguntar si te encuentras con dice, la noche del domingo de Pascua de Resurrección, fue puesto en la cuna un niño entre cuya faja se le hallaría una minuta expresiva con los nombres que se le habrían de poner. Y eran José María Rafael, mas llevaba 2 duros por las exequias del bautismo. Me pareció interesante esto porque obviamente pues fue dejado ahí, pero como que dejaron dinero, el niño pues no iba tan mal vestido, tenía su ropa, no solo estaba envuelto y los nombres que tuvieron ese detalle de dejar que como querían que lo llamaran. Podríamos suponer que el caso de este niño sería tal vez especial, como un niño que se está escondiendo, un niño que se entrega por la pena social o algo. ¿Qué dirías por tu experiencia? No es un caso único. El libro refleja estas situaciones en varias ocasiones. Estamos probablemente ante el abandono obligado y para que el niño reciba el mejor cuidado, para que en algún momento, si alguien se lo cuenta, no piense que fue un abandono sin amor, dejan esas señales, dejan incluso en alguna nota, que sí se refleja el libro, desgraciadamente no se reflejan todas las notas, sino algunas sí, en el literal del asiento dice, efectivamente aparece el nombre que quiere que se le ponga a la criatura, que muchas veces cuando son bautizados en las parroquias de la Concepción o de los Remedios en la Laguna, no respetan el deseo que aparece reflejado en esa nota, otras veces sí. Dejan una pista y dejan una señal como diciendo para cuando sea recogido, cuando sea recuperado. En los casos que que refleja el libro, esa criatura nunca fue recuperada. Incluso llegan más, llegan a cercenar físicamente alguna zona del niño para poder ser reconocido. Son las señales, o en ocasiones sencillamente es una cintita, pero claro, la cinta se pierde y el niño ya no... Y el dinero sencillamente es porque no hay un abandono, bueno, que vaya la suerte de Dios, sino yo tengo poco, yo te lo doy, cuídenmelo, que yo volveré a buscarlo. O cuando el padre regrese, porque el padre está en India. El padre nunca regresa y el niño se queda en la cuna de expósito. Gracias, gracias. Bueno, no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, sí. José Antonio dice, enhorabuena Fernando. Carlos Casas, felicidades Fernando, excelente trabajo y exposición. Adriana González García, excelente charla, muchas gracias. Emily, excelente, gracias. Lo mismo Esperanza. Y Gloria dice, muchísimas gracias Fernando por la presentación, realmente no tenía idea, me dejó para adentro. Dejar para adentro es dejar muy conmocionado. Yo tengo una Esa es la pregunta. interpretación, sí. ¿Quién? Yo tengo una pregunta.
Yo Ese tengo periodo- otro después. Entonces tienen que pedir para que no se desordene. Camilo y después Luis José. Ok. Fernando, Y Andrés ese- también tenía una. Y Andrés, pero es que no lo han... Ok. ese periodo que tú estudiaste corresponde a un periodo de depresión económica en España o en Canarias, o eso no tiene nada que ver. Corresponde a distintos periodos. Incluso hay varios periodos de guerra, fundamentalmente uno de guerra de España con otras potencias europeas que impedían el comercio entre América Andrés, ahí está. y España, y en consecuencia lo que comentaba, que una de las fuentes de ingresos de la cuna de Expósito eran las sedes vacantes de México, y este dinero no podía llegar. Y coincidió al menos una epidemia que asoló la zona norte de la isla de Tenerife, que afectó a la laguna. Y fue en ese momento donde yo les comenté que la cuna, justo en ese momento sí tenía medios para complementar la alimentación que le daba la ama de cría. Y hubo un periodo que no es que fuese de carencia en stricto sensu, sino de una administración de las peores que nos podemos encontrar. De estas de cesar la junta directiva completa, como aquel que dice. Y la consecuencia, esa falta de gestión o de una administración adecuada, fue la pérdida. Y digo pérdida porque, teniendo lugar de donde cobrar alquileres, juros y demás que podían haber materializado, no lo hicieron, y eso supuso la falta de medios para atender a ese pago al ama de cría. La ama de cría tenía unas necesidades que había que cubrir, los 10 reales que hablábamos, y si no había medio, el niño se quedaba. Ese único periodo donde el niño se quedó. Fíjense, y ese proceso, y aprovecho eso y lo comento, el propio libro lo refleja, provocó una crisis institucional entre esta institución, la parte religiosa, y el cabildo de la isla. En esa época no había más administración, sino lo que llamamos el cabildo, que hoy sería el Ayuntamiento de La Laguna, y la institución, por cómo dejaba de atender a la cuna de Expósito con el riesgo de fallecimiento de los infantes, y la petición que se estaba haciendo de que trajese medio de otros gastos superfluos y se los destinase a la cuna de Expósito, que el cabildo de Tenerife en aquel entonces, y bueno, pues vamos a eliminar una serie de procesiones y de obligaciones con la iglesia. Tampoco nos morimos si no se hacen. Ahí hubo un pequeño conflicto entre lo laico y lo religioso, ahí sí, pero vamos, fundamentalmente eso. Luis José, le damos el tiempo a Andrés, que tenía la pregunta antes, y luego tú. Disculpa, Luis José, y disculpa, Andrés. ¿Tienes tu tiempo, Andrés? Mercedes, muchas gracias. No te preocupes, Fernando, me uno a las 1000 felicitaciones que ya te han dado todos. Muy ilustrativo, las gráficas, las estadísticas. En parte ya me respondiste a la pregunta que había puesto en el chat, y era básicamente que si sabíamos el destino de, por lo menos no de todos, pero de algunos de los no adoptados. Has respondido en parte porque sí sabemos de algunos cuál fue su destino y quiénes fueron sus adoptantes, pero ¿sabemos algo de los no adoptados? ¿Qué terminaría pasando? ¿O la información no va como tan lejos? Gracias. Gracias a usted. El libro, desgraciadamente, no nos refleja ese dato. No, la mortandad es bastante elevada, o sea que un porcentaje muy alto de esos 5.474 no llegaron adultos. Además, no llegaron ni siquiera a tener una semana. O sea, la mortandad y la rapidez en que fallecían es bastante elevada. Y luego no nos permite tener no ofrece el dato suficiente como para poder tirar del hilo de la mayor parte de los casos y ver hasta dónde llegaron. En los casos que hemos logrado hilvanar, es que hemos localizado
datos que nos permiten identificar, pero en actos posteriores y ya cuando en edad adulta, identificar a ese adulto con ese niño que había entrado en la cuna. Por el tiempo, por el nombre, por un dato en concreto que no se repite en otros. Entonces nos ha permitido, en algunos casos, muy pocos, poder establecer una línea. Pero lo normal, llegado a los 9, 10 años, es que pasasen a la calle, a falta de otra institución que se creó mucho más tarde, donde recibiesen formación para lo que les comentaba, que decía los ilustrados, de servir a la patria, de cumplir con esas obligaciones, ¿no? Ok. Entonces, Luis José, tu tiempo. Gracias. Bueno, felicidades, Fernando, por tu charla de hoy. No te conocía mucho de la cara, encantado de conocerte por aquí. Estoy loco por ir a Canarias a estar con ustedes y estoy esperando que sea el tiempo en octubre para realmente verlos y disfrutar de esa bella isla. Igual en octubre, perdón, Luis José, me ves con gafas y no me conoces. Es que como somos muy jóvenes, en estas distancias cortas, si me pongo las gafas no veo. Ok. Mira, yo tengo tengo todo el tiempo que he estado buscando la genealogía sobre los ancestros míos. Tengo mi abuela era puertorriqueña de Ponce y mi abuelo era español de León, de Villamañán. Mi abuelo pasa por Ponce y se casa con mi abuela. Mi abuela decía que ella tenía sus padres, pero que sus padres habían muerto y la niña la había recogido una familia y la tenía en la casa como hija de crianza. Pero ella contaba en el acta de matrimonio en el año 1898 que ella era hija legítima de un padre y una madre, que uno se llamaba Juana Peña Rivera, la mamá, y el papá Juan Peña Gautier. Pero ella contaba que esos padres eran isleños. Siempre consideramos en Puerto Rico y Santo Domingo que isleños eran de las Islas Canarias. Y otra cosa que ella contaba también, ella nace en el 1882, o sea que realmente estamos hablando de 20, 25 años, 30 años, 50 años antes de 1900, donde pudiera haber estado quizás su abuelo quizás en Canarias, que ella decía que ella tenía un tío o un tío abuelo que era holandés. Mi abuelo era español y era bajito, pequeño, ojos negros, pelo negro. Mi abuela era alta, con los ojos azules, así como nosotros, pelo lacio, casi todos sus hijos eran rubios. Y ella decía que nosotros, o sea, la familia Prieto era alta y tenía esas consideraciones de la faz por el hecho de ese bisabuelo que ella tuviera por allá por Holanda. ¿Habría alguna posibilidad, y esa es una de las ideas que yo tengo para ir a Canarias, de ver si uno pudiera encontrar alguna forma, ya en este caso de esos expósitos, de que hubiera alguna persona, apellido Peña, un nombre tan corriente como ese, que uno pudiera realmente buscar? Todo el mundo me dice a mí que quizás yo no voy a encontrar nada aunque yo vaya a Canarias. O sea, realmente en Puerto Rico, en la Sociedad Genealógica de puertorriqueña, este señor Luis Burset, que es amigo mío, yo le dije que me comenzara a buscar algo. Y entonces él lo que encontró fue en San Juan una lista de nacimientos, y mi abuela, que nosotros la conocemos, o ella se decía que se llamaba Carmen Buenaventura, ella aparece como Buenaventura del Carmen y aparece como hija natural de una Juana Peña. Entonces, si en un lado aparece como hija natural, como ella cuando se casa dice que ella es hija legítima de dos personas, cuando no se sabe ni siquiera quiénes eran y no hemos encontrado ningún tipo de información. Esto es una pregunta al aire. Tengo 40 años buscando para arriba y siempre me dirijo siempre soñando con la Canaria, en que algún día yo voy a encontrar esa pista para yo encontrar algo. Gracias por tu respuesta próxima. Gracias a ti, José Luis. Vamos a ver, en el libro de Expósito del que hemos hablado, que es del siglo XVIII, hay también hijos legítimos expuestos.
situaciones económicas impiden mantener al niño y al niño lo pone y aparece hijo de Juanito Rodríguez y María Ricardo, lo que corresponda. Existen. Peña es también un apellido, o de la Peña es también un apellido, no en todos los casos, evidentemente, que puede tener un origen expósito. Hay algunos Peñas que su origen es expósito. En el Puerto de la Cruz, en el norte de la isla, un poquito más abajo de donde yo resido, hay una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Peña de Francia. Y los expósitos de esa parroquia, pues se llamaban Juan de la Peña. Y alguno arrastró ese nombre, porque en realidad no es un apellido, sino un nombre, un lugar de procedencia más que nombre en realidad. Lo arrastró y eso que acabó convirtiendo en apellido. No creo que sea este el caso. Tendríamos que acotar, probablemente con toda seguridad era no solo hija natural, sino la cuestión está en si es encontrar un acta que nos permita decir bautizada y que eran realmente sus padres, que no solo eran dos personas que la reconocieron, sino que fueron un matrimonio y que tuvieron a esa hija. Pero tendríamos que tener, Solís, mucho más datos mucho más concretos para ver en qué isla buscamos y dentro de la isla en qué parroquia. Con carácter general lo íbamos a tener bastante difícil. Bueno, eso es natural. Yo cuando fui también, una vez fui a Burdeos y le pregunté sobre un ancestro mío que había nacido en el 1801 en Burdeos, en Francia. Y lo primero que me pregunta la persona, ¿de qué parroquia? Y yo no sabía. Así yo nada más sabía que había nacido en Burdeos en el 1801. Y me dice, es que son 42 parroquias. Y no había internet en aquel tiempo. O sea que lo mío es tirando al aire, tratando de ver si en algún momento consigo alguna conexión. Pero fíjate, igual si tienes previsto venir en octubre con tiempo, contactas con el archivo histórico diocesano, el de la diócesis de Nieva y de Tenerife. Si tenemos nombre y apellido de los padres. Sí, claro, lo que ella decía, lo que ella dijo que era, porque allá es lo único que tenemos, lo que ella dijo cuando se casó. Vale, pues te puedes dirigir al archivo y con los nombres y apellidos de los padres y con un margen temporal acotado, una fecha X, entre tal año y tal año, igual te hacen una búsqueda y cierran un poquito más igual te aparecen 15 o 20 personas con esos mismos nombres, pero no es lo mismo que 45 o 500. Ellos tienen una base de datos que igual en todos los datos que han ido ya volcando y digitalizando, a lo mejor pues suena la campana. Y en la iglesia hay unas cuantas. Gracias, entonces. Muy amable, Fernando, de tu parte. Edwin Bendek tiene la palabra. Edwin. Sí, señora, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, buenas noches. Profesor, muchísimas gracias por su conferencia. De verdad, muy, muy interesante. Mil gracias. Yo tengo realmente un comentario. Bueno, muchos de ustedes saben que yo soy médico y dentro de la historia de la medicina, pues está el caso del doctor Balmis, que realmente se utilizaron niños expósitos. En este caso, pues eran niños de La Coruña y creo que venían algunos de Madrid, creo que fueron 22 niños, mediante los cuales, pues este médico logró traer la, entre comillas, inmunización contra la viruela, pues aquí a las Américas, y después de eso continuó, porque cuando él llegó a La Gaira, creo en Venezuela, se separaron los grupos, unos niños expósitos se seguían contaminando pues con la vacciola, obviamente no era viruela como tal, pero se hacía la vacunación como tal, y estos, algunos se fueron, digamos, para la parte de Venezuela, otros se vinieron pues para lo que antiguamente sería el territorio de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú, y el doctor Balmis se fue después para México, allí, o bueno, el Virreinato de la Nueva España en esa época, eso fue como en el año 1800 más o menos, y allí pues obviamente él tomó otros niños expósitos mexicanos y con ellos partió del puerto de Acapulco hacia las Filipinas haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces es algo muy, muy interesante que los niños expósitos fueron utilizados, entre comillas, pues para poder traer
la inmunización de la viruela aquí a territorio americano y de ahí se replicó de México hacia Filipinas. Hay que agregar que dentro de bueno, en este caso, pues el gobierno, no sé, de Galicia, no lo sé en este caso, y creo que llegaron primero a Tenerife, creo que llegaron primero fue a Santa Cruz de Tenerife, si no estoy mal, antes de llegar aquí al resto de las Américas. Y ellos decían que los niños tenían que ser regresados a su lugar de origen, cosa que nunca sucedió. O sea, los niños expósitos llegaron a las Américas, los repartieron por todo lado y acá se quedaron. Entonces, pues es algo muy, muy interesante que me parece a propósito de lo que usted está hablando de los niños expósitos, pero en este caso, pues aplicado pues a la medicina como una anécdota. Muchas gracias. No, gracias a usted por comentar. Rindieron un servicio a la patria, fueron útiles, que era una de los ideas que tenían a finales del siglo XVIII como forma de no tener a los niños en la calle y que sean útiles, útiles para el Estado, para la sociedad. Hoy en día yo creo que hubiéramos discutido mucho la posibilidad de que eso ocurriera. Un pequeño comentario para Edwin, Pablo Blanco. Los chicos, los que llegaron de Coruña, que llegaron a México, fueron todos dados en adopción. Quedaron, salvo un par que murió, quedaron todos en México. A todos se les puede seguir la pista ahora, están identificados. Y efectivamente se fueron tomando niños, pero ya cuando se formaron las casas de vacuna en los distintos lugares se dejaban de usar los niños. Ahí se empezaron a crear las dosis del virus en cada una de los lugares, se empezaron a procesar las vacunas ya directamente desde las vacas. El objetivo principal de llevar estos niños era que era imposible llevar un cargamento de vacas lo suficientemente grande como para ir replicando la vacuna. Era más fácil llevarlo en vivo, así que efectivamente fueron los expósitos los que probablemente a ellos les debemos que estamos acá porque la población que se salvó fue enorme. En esa época perdíamos hasta el 60% de un pueblo, por lo menos en el caso de Chile, hasta el 60% de mortandad por un pueblo podía provocar una peste de viruela. Sí. Ya, eso nomás, perdón por la intromisión. Oh, muy interesante, Pablo, está muy bien con el tema que puso Edwin. Y a ver, no tenemos más comentarios, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo a Fernando. Hay muchas felicitaciones, sí, pero comentarios no hay más. ¿Alguien más necesita o desea hacer una pregunta, Fernando? De este tema tan interesante. Una pregunta aparte de esto. ¿Cuándo está fija la fecha para el Congreso de octubre? Sí, en octubre del 20. Voy a mirar el calendario para no equivocarme, no quiero yo cometer un error de ese tipo. Del 17 al 21 de octubre. Ok, gracias. Ya sin mascarilla y sin restricciones más allá de la prudencia humana. Perfecto. Mariano, creo que no hay más preguntas. No tenemos nadie más. Bueno, ha estado muy interesante Sí, la presentación de hoy. A mí me sigue impactando, ¿no? Todo esto de los expósitos, sí. niños que son abandonados, incluso utilizados, aunque sea viéndolo de forma un poco anacrónica, ¿no? Con los ojos de hoy, pero, como decía Fernando, hoy sería discutible, pero utilizados en aquel momento para ese servicio a la patria, pasar la vacuna, en fin, y bueno, y esto es un hecho, en fin, que como decía Pablo, bueno, pues, gracias a eso seguramente muchos de nosotros que estamos hoy aquí, pero bueno, ¿cuántos habrán tenido, no sé, un futuro difícil, ¿no? Una vez que han salido de esa casa cuna, habrá sido de ellos, ¿no? En fin.
Pues simplemente darles las gracias a Fernando por esta estupenda charla, por haber venido a compartir hoy un poco de su tiempo con nosotros, en la CIGE, y bueno, y a todos los que han asistido también. Y quería comentar simplemente que el miércoles que viene, este mes de abril, tenemos 2 charlas. Así que, o sea que el miércoles que viene tendremos a Rocío Sánchez del Real, que nos va a hablar de Travesía de una peña, el título de su charla. Y bueno, estará interesante también. Y luego el mes de junio, no quería dejar de contarles, el 4 y 5 de junio tendremos el primer encuentro de tecnología e historia organizado por la CIGE. Y bueno, ya en la web del encuentro ya está el calendario con todas las presentaciones que vamos a tener, las actividades. Así que los invito a que entren y puedan verlo. Bueno, y sin más, darles a todos las gracias, volver a felicitar a la CGICA por estos 10 años de andadura que se cumplen hoy. Y bueno, y los emplazo a todos para el miércoles que viene, nuevamente aquí virtualmente. Pues si me permites, Mariano, gracias a ustedes por aguantarme este ratito. No, Pero yo quisiera aprovechar también, aparte de felicitaros por la organización del próximo Congreso de junio, reiterar mi invitación para que nos abracemos en octubre aquí en Tenerife, entre el 17 y el 21 de octubre, y compartamos vivencias, anécdotas y nos enriquezcamos todos un poquito en estas 2 materias que tanto nos entretiene y nos gusta, ¿no? Y nos hace llevar alguna que otra bronca de la familia porque le dedicamos mucho tiempo, pero bueno. Muchas gracias, Fernando, por la buena disposición que tuviste cuando te hablamos para esto. Ha sido muy interesante tu charla. Arrojó mucha luz respecto al tema. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Mariano. Muchas gracias, gusto de verlos. Gracias a todos los que asistieron. Buenas noches y Buenas gracias. noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas Buenas noches. Adiós. Buenas noches, adiós.